El dolor no solo vive en el cuerpo, también se esconde en lo que callamos. En esta primera temporada, Más allá del dolor, abrimos un espacio para comprender, sentir y transformar. Bienvenidos a El Camino del Corazón. Hola, hola, linda tarde a cada una de las personas que nos están escuchando en El Camino del Corazón. Estamos en el episodio número 9, ¿no es cierto, chiquillos? Sí. Sí es. De esta senda que hemos tenido de trabajar distintos temas respecto al dolor en nuestra vida. Y estamos bien contentos porque sacamos el último episodio la semana pasada. Hoy día lo sacamos. Y es el... Excelente invitada, ¿no es cierto? Era invitada tuya, Su. Así es, con la Alison. Así que no se lo pierdan porque vamos a hablar de neurodivergencia. Y más allá de este aspecto específico, vamos a ver de que muchos, y me incluyo, muchos de nosotros, de alguna manera, somos neurodivergentes. Así que vamos a dar ahora la bienvenida a nuestro equipo de podcast que hemos estado las semanas, una tras otra, al querido Lau. Hola, a la querida Su. Aplausos. Aplausos. Vamos nosotros. Hoy día hemos visto que otro tema abordar respecto al dolor, y yo creo que el tema de hoy día nos convoca a cada una de las personas que nos escuchan, porque todos hemos tenido algún tipo de pérdida o duelo respecto a alguna persona querida, alguna situación. Y bueno, vamos a tratar de abordar como desde lo más básico, que son las etapas del duelo. Así que, y cada uno va a verse enfrentado en este capítulo a alguna experiencia que le haya tocado vivir o que esté transitando todavía. Uy. Y ¿qué es el tema de hoy, chiquillos, el que estuvimos preparando? Yo creo que es un tema que lo conversamos en pauta hace tiempo, de principio, y lo habíamos dejado estar porque es uno de los ítems dolorosos, bastante dolorosos, porque afecta emocionalmente, afecta como tu propia identidad, se ve reflejado el dolor emocional en el cuerpo, o sea, como muchas aristas de lo que ya hemos mencionado anteriormente. Y también porque es un tema que de alguna u otra manera a todas las personas nos llega, nos toca, y nosotros tenemos experiencia de dolor con padre, en tu caso Mauro, con papá, mamá, Lau, en mi caso también. Entonces, la dinámica que queremos hacer hoy, y que tú puedas, al escuchar este podcast, ir reconociendo de pronto alguna fase, y también vamos a ir hablando qué herramientas utilizamos en su momento, te pueda ayudar dependiendo de en qué estás. Y lo vamos a abordar en fases, como decía Mauro. Hay un modelo que habla sobre las distintas fases en las que uno atraviesa el duelo. Y bueno, esta no necesariamente es tan lineal, o tal vez alguna te cueste reconocer, pero en teoría vas a ir pasando por todas ellas. Lau, ¿quieres agregar algo antes de hablar de las fases? Sí, que básicamente, como tú decías, muchas veces para nosotros es difícil reconocer alguna de las fases, y es por eso que también este capítulo yo creo que es muy importante de que si es que nosotros pasamos por un duelo, independientemente de que no, yo ya lo superé, cosas así, es muy importante de que busquen ayuda profesional, busquen compañía profesional. Porque no es lo mismo tener amistades, porque las amistades tú hablas de una manera, tenemos una dinámica, tenemos una relación, y las amistades ayudan mucho, nos ayudan mucho a superar ciertas situaciones, pero también necesitamos esta ayuda profesional para tener esta mirada como más, no sé si profunda es la palabra, pero acá me pueden intervenir, puedo divagar, pero creo que es una mirada un poquito más amplia sobre qué es lo que estoy viviendo, y eso nos da más herramientas también. Así que yo creo que es un llamado a eso este capítulo.
Sí, que sea una reflexión sentida, porque yo creo que la idea es que cada una de las personas que nos escuchan se conecten un poquito, como lo decíamos al principio, con qué etapa se reconocen, capaz que hay algunos que están viviendo hoy en día un duelo, en qué etapa lo están viviendo, entender de, como decía Su, que esto no es lineal, que uno va pasando por etapas. Hay personas, me ha tocado en la experiencia tanto familiar como el trabajo como psicólogo, que hay personas que se cuestionan el hecho de llevar mucho tiempo después de que la persona murió, tratando de procesar el por qué ya no está. Y hay que notar de que, en primer lugar, a nosotros no nos enseñan, sabiendo de que cuando nacemos, lo único que sabemos en la vida es el momento que vamos a morir. Y entonces el concepto de la muerte socialmente pasa a ser como un tabú. Y al final no nos sentimos preparados. Anteriormente en el mundo de las tribus, finalmente se honraba y se generaba, como decía Lau, como una red de apoyo donde se congeniaba y se vivía en conjunto este duelo. Hoy en día muchas veces las personas experimentan esta sensación de soledad y de falta de entendimiento sobre lo que les... Totalmente, como de vivir el proceso y solo. Tal cual. Sí. ¿Qué les parece, chiquillos, si empezamos como a revisar un poquito? Antes de, no sé qué opinan, puedo estar divagando también, como respecto como al concepto de pérdida o de muerte en general, antes de empezar con la... Me parece. ¿Sí? Parece. Sí, hay una disciplina que habla sobre la tanatología, o sea, que se llama tanatología. Hay una disciplina que es muy transversal, se hizo muy de moda. Yo no sabía esto, yo creía que era un tema muy de terapeutas, pero también tiene que ver mucho con temas de profesionales del área de la salud mental, emocional, que estudian este tema de la tanatología, no solamente para dejar ir a las personas, sino que también para las personas que quedan, cómo transicionan desde antes de que la persona muera. Cómo prepararlos, cómo ayudarlos y cosas por el estilo. Entonces, es un punto en donde yo me apoyo mucho porque yo conozco a una persona que estudió esta tanatología, pero no desde el área profesional, sino que desde el área de las terapias complementarias. Uh-huh. Y siempre me ha dicho que uno de los grandes temas de las personas es que muchas parten con la negación y se quedan mucho tiempo con la negación, con estas primeras etapas, y les cuesta transicionar a la siguiente, y se culpan mucho. Hay mucha culpa de que la otra persona se vaya, de que la otra persona muera. No sé si será así. Yo esto es lo que he escuchado de esta terapeuta. No sé si en la experiencia de ustedes. O como que, ahora que lo comentas, como que el aspecto... Yo concuerdo contigo. Yo creo que la culpa que experimentan las personas a veces se relaciona con la sensación de quedar cosas pendientes también. Como que hubo conversaciones que no se generaron, sentimientos que no fueron expresados, momentos de la vida de la persona, de cada persona que vivió esta experiencia de pérdida que no se honraron. Creo que en ese sentido la parte 1 es que la persona lo vive solo, entonces no tiene como un punto de comparación, y la culpa se genera cuando uno lo vive en soledad. Uno pasa por muchos cuestionamientos. Y por lo menos voy a hablar más allá de la experiencia desde ser terapeuta, sino me acuerdo con mi viejo, con mi papá. Mi papá, cuando yo nací, tenía 52 años. Entonces era una persona que ya había tenido hijos, ya había tenido 2 matrimonios. Pero desde el minuto 1, cuando yo nací, me comentaba, desde que tengo razón, la próxima Navidad me voy a morir. Me queda poco tiempo.
Aprovechalo. Aprovecha. Aprovechalo. Y creo que eso también generó un grado de conciencia respecto a la muerte, como de ver una persona que ya estaba como en la tercera etapa de su vida, como en transición hacia la última, que estaba viviendo ya en un modo retiro, estaba viviendo relacionado con sus nietos, estaba en su casa, no estaba como en ese modo laboral. Y tuve muchos espacios de conversación con él respecto a su vida y por qué había hecho lo que había hecho, ¿sí? Y el por qué le costaba hacer, cómo se estaba relacionando como papá conmigo como hijo. Entonces, en ese sentido, yo tuve la suerte de poder generar esa conversación y como que el sentimiento de culpa se fue como difuminando en la medida que también yo como hijo pude explicarle también cuáles eran mis expectativas de vida, mi forma de querer hacer mi vida en relación a lo que cómo la hizo él, porque a veces esa culpa es como de falta de cumplimiento de expectativas de uno con el otro. No sé cómo les pasó a ustedes, pero esa fue como una experiencia. Yo creo que, mira, parece si vamos hablando de las fases y así podemos ir como... Porque hay una parte aquí, claro, que está la negación, entonces... nos pasó al principio cuando hablábamos de las fases que no todos nos reconocíamos específicamente en una, entonces ahí nos vamos pimponeando. Y este modelo clásico de fases del duelo es de Elizabeth Kubler, o no sé si es alemana, Kubler-Ross, y parte de la negación. ¿Qué quiere decir? Que puede que haya un rechazo inicial de que esto no está pasando y se activa como un sistema de defensa para poder amortiguar el sentir. En realidad es como un proceso de protección que pasa a la persona entre que acepta realmente el suceso. Yo creo que es natural, es el tema de la negación, es un término, es como negar el dolor, básicamente. Nadie quiere sentir dolor en algún momento, y menos dolores emocionales, que es mucho más difícil de describir. Y yo creo que en cierto punto todos tenemos ciertos tipos de negaciones en frente a situaciones que son de repente tan fuertes o tan dolorosas. Pero la representación de la negación, muchos creen que, bueno, les voy a contar cómo me pasó a mí. Mucha gente cree que la negación es como decir simplemente que no. No, esto no está pasando, no, tú te vas a recuperar, tú vas a estar bien, no, esto. Pero hay otro tipo de negación, que es la racionalización de las cosas, de las situaciones irracionales. Que es un mecanismo que uno tiene para defenderse, para poder entender también. Bueno, no, lo que está pasando es esto, y lo que puede pasar, y tú te autoexplicas y estás constantemente tratando de racionalizar con todo lo que está pasando en tu entorno. No, es que a ella le pasó esto, entonces por eso. Y esa es una forma de negación completa. Yo la tuve en un momento en donde yo estaba representando el enfermero de mi madre. A mí me tocó la pérdida de mi madre, en mi caso, enfrentarla directamente, y como enfermero también tenía que dar explicaciones, entonces yo las racionalizaba y me ponía en la postura de enfermero, y cuando tú te pones en la postura de enfermero o de cuidador, tú te abstraes del problema, y eso es un mecanismo de defensa completamente es común en general. No solamente el decir no, esto no está pasando, tú vas a estar bien. No, también es racionalizar ciertas situaciones. Entonces hay otra forma de negar las cosas, que es a través de esta herramienta que nosotros tenemos, la cual no creo que sea malo. Yo creo que lo malo es cuando nos quedamos pegados en esta etapa. Sí, concuerdo. Sí. ¿Sabes qué? A mí me pasa lo que estás planteando tú. Claro, como que se genera como un rol. Cada uno a lo largo de la vida tiene un rol respecto a esa persona. Entonces cuando se transita a la muerte, digamos, de alguna manera física, no solamente física, sino también
el tiempo que uno ocupaba, las dinámicas que se generaban con esa persona. Entonces uno queda con esa sensación, ¿y ahora qué? ¿Cómo me relaciono con el mundo? ¿Cómo me relaciono con él o con ella si ya no está? ¿Qué posición ocupo también dentro de la familia en el caso de que fuera un papá o una mamá? Eso, sí. Concuerdo contigo, Lau. A mi vieja le pasó durante muchos años y dejó de conectarse con mi papá de una manera más amorosa o emocional, como de poder hablar lo que les pasaba, porque ella estaba en una posición de cuidadora. Entonces estaba ahí cumpliendo como simplemente la rutina, po, de llevarlo al médico, ver los medicamentos, ver los exámenes, y dejó de aproximarse con él de una forma más amorosa y más auténtica, de alguna forma. Como más íntimo. parejo. Más íntimo. Sí. Oye, pero bueno, igual yo creo que claro, esa situación se da en el caso de que estos roles igual ayudan en su momento a poder entender qué es lo que está pasando. De repente asumir esos roles es como en los miedos tú tenés como 3 etapas o 3 formas de enfrentar los miedos, que es la típica que sienta un tigre en estos momentos a la habitación, dientes de sable gigante de no sé cuántos metros de altura, con hambre. Existen 3 personas, que son la que se queda quieta, la que huye y la que se enfrenta directamente. Pero todas tienen un rol, todas cumplen una función. Y en esas funciones, independientemente del desenlace, que es por ejemplo la muerte de un familiar, ese rol es una forma tuya de reaccionar innata. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos ese gen cuidador, nos va a salir a flote en ese momento. Claro, y no hay, es que este es el tema, que no hay una receta. Acá estamos hablando de fases, pero no hay tiempo, no hay hiciste lo correcto, lo hiciste bien o lo hiciste mal. No existe eso. Entonces básicamente vas tomando lo que te toca vivir de la mejor manera o lo que tú puedes hacer en ese momento. Y ahí de pronto puede venir la reconciliación emocional o el trabajo emocional en relación a si sientes culpa, si lo hiciste bien o no lo hiciste bien, ¿cierto? Porque van a venir un montón de cuestionamientos. Pero cuando pasa el tiempo y ya puedes de pronto reconciliarte con eso, miras hacia atrás y dices, no, es que lo hiciste de la mejor manera que pudiste hacerlo. Entonces no hay una respuesta buena o mala en este transitar en esto. Yo creo que en mi caso, por lo menos de mi papá, me tomó como un par de semanas como bajar hasta así como recuerdo estar solo en la casa y ahí como que llorar y ahí así como que me pasó esto. Por lo menos unas 2 semanas yo creo que me tomó caer en cuenta más profundamente. Oye, a mí me llevó meses el poder llorar, porque me mantuve mucho tiempo en el rol. Y de hecho yo creo que una de las situaciones que me generó más estrés laboral fue mantener el rol por mucho tiempo y no tener ese desahogo, no tener ese luto inmediato. A mí una de las, o sea, bueno, no es que crea, yo estoy completamente seguro de que el mantener esta etapa por mucho tiempo a mí me generó mucho de lo que es mi estrés, fue mi estrés laboral en el momento, porque yo terminé mi universidad, inmediatamente me puse a trabajar y se muere mi mamá. Entonces vino como todo así y no paré de trabajar. De hecho como que no tomé vacaciones como a los 2 años después. Lau, ¿y tú crees, como lo decía ahí al principio, como este mecanismo de defensa desde el miedo, que uno lo enfrenta, huye o queda paralizado? Como que de alguna manera este proseguir laboral como que te permitió simplemente como sobrevivir durante ese tiempo. Sí, yo creo Era que algo que era mucho más
importante para ti, pero de alguna manera no estabas preparado para poder vivirlo. Sí, yo no estaba ni preparado, ni mental, ni emocional menos. Pero más que nada, yo insisto, yo creo que fue una herramienta para, claro, como tú lo dices, para sobrevivir esa situación. Y esa situación no fue la muerte puntual, sino que fue la ausencia de la persona a través del tiempo. No es la muerte puntual lo que a ti te duele, es la ausencia y es el cómo sigo después de esto, cómo me rearmo. Porque una vez lo estábamos hablando con Zuley hace tiempo, que no es lo mismo sentir que cuando tienes uno de los dos padres o los dos padres, no es lo mismo ser adulto y sentir que independientemente tienes esa capacidad de niño de que pase lo que pase, están tus padres. Cuando no está ninguno de los dos padres, tú eres adulto y tú dices que cualquier cosa que pase, no está ninguno de ellos. No lo digo como una manera así como oh, qué pena, ni nada de eso, sino que hay una sensación como de resguardo que es distinta. Que yo la he visto en adultos, que es como que son adultos que dicen, yo voy a hacer esto otro, y está como esa contención del padre. Pero después cuando te faltan los dos, y que también lo he visto, no solamente en mí, sino que en otras personas que les faltan los dos padres, o las figuras paternas, he visto que tienen eso, que tienen más resguardo, tienen como más cautela, porque sienten de que en el momento de que pase algo ya no van a contar con esa contención emocional, ni siquiera con la presencia, sino que con el que estén ahí, con el que existan. ¿Te das cuenta? Entonces yo no sé si... Y es más, acá viene un cuestionamiento, que eso se lo pregunto a los dos. Estas etapas de las que hablamos del duelo, ¿son lineales? ¿Son consecutivas? ¿Están ordenadas? ¿Son saltatorias? ¿Tienen un periodo? No, si no hay una receta, no hay un paso. Y puedes estar viviendo una fase sobre otra fase. Exacto. Se mezclan. A veces se genera como esta impotencia o frustración, y es porque la persona no identifica lo que es su tristeza o pena y la rabia. Y la segunda fase es la rabia. Entonces, claro, esta segunda fase es rabia, tercera fase tanto, pero no es como vivir la rabia y listo, sigo con mi vida, porque hay un ir y venir de emociones. La segunda fase es la rabia como de lo que pasó. Y ahí, desde mi experiencia, es como abrir una puerta emocional de cosas que no sabías que existían. Entonces la fase habla de la rabia, pero no es solo la rabia, es como la culpa, si fuiste un buen hijo o buena hija, si pudiste haber hecho más, si estuviste presente o no estuviste presente. Y afortunadamente pude estar en los dos procesos de mi mamá y mi papá, en que transitaron a otro plano, pero hay muchos hijos que de pronto no pueden estar presentes. Bueno, y hay infinidad de culpas, si lo hiciste o no lo hiciste bien, el cuestionamiento. Yo pasé yo usé las herramientas que conocía, la aromaterapia, la mezcla para mi papá, respiratorio y todo. Pero luego te queda algo así como, pude haber hecho algo más, no sé. Y rabia contigo, y también pasé como rabia con mi papá, ¿por qué se fueron? ¿Por qué me dejaron? Así como... Pasan muchas cosas en relación a que estás en un proceso de lograr entender, como dice Lau, como o lo vas racionalizando o vas, no sé, gestionando tus emociones, pero va a pasar que vas a sentir rabia con el mundo o irritable, estás enojado y no sabes por qué. Entonces un proceso complejo para ti, un proceso complejo para tu entorno, quien te acompaña, que también es súper importante, porque van a haber montones de emociones ahí cambiantes que no van a tener, entre comillas, una justificación. Y es debido a este proceso de desencadenamiento emocional que ocurre.
como que ahora que lo estamos comentando esta etapa, como que se me viene a la mente la cantidad de pacientes que han trabajado conmigo los duelos, y hay una parte nuevamente social, cultural, donde si bien vamos a revisar después la etapa como más de que son finalmente no son lineales, cada persona vive de forma distinta, el periodo puede durar mucho tiempo, pueden quedarse pegadas, pero la etapa de la rabia, y posteriormente hay otra etapa que es como la tristeza y la negociación, donde culturalmente estamos acostumbrados a no poder mostrar vulnerabilidad, y la vulnerabilidad también es rabia, ¿sí? Como esta capacidad de poder gestionar y poder expresar lo que sentimos. Entonces, nuevamente lo vivimos solitos o solitas. Claro. Entonces, la falta de comunicación genera tanto entrampamiento, porque el simple hecho ahora que lo estamos conversando en el podcast ya genera un alivio, ya podemos darnos el espacio de poder expresarnos libremente sobre lo que cada uno de nosotros y muchas personas viven. Si es algo que nacemos y sabemos que va a ocurrir, y ahí lo tapamos igual. Entonces el duelo no solamente son con las personas, es como la forma de poder comunicarnos, siento yo. No sé qué. Si se entiende. La vergüenza, o sea, ¿cómo le dices a alguien que tienes rabia? No, yo tengo rabia. ¿Sí? Me acuerdo que hice una sesión de oil tapping, que hicimos una sesión una vez en el podcast. Ya que si no lo viste, ya lo vas a ver. Capítulo 2. Y fue tremendo porque yo sentí que abrió como un portal de cosas, de sombras. Y recuerdo que yo me puse a llorar. Tenía como la mandíbula apretada y las manos apretadas. Y no estaba llorando yo, Zuley de 37 años. Sino que era como una Zuley chica. Y esa Zuley chica estaba enojada con mi papá porque se había ido y enojada con mi mamá porque se había ido. Y llorando así. Una parte mía presente era como que me estaba observando lo que estaba pasando. Y la otra estaba sintiendo y era una niña así desprotegida completamente. Lo que dice el Lau es como que yo no fui una niña que, creo yo, como de estar pidiendo ayuda, de meterme en problemas, ¿cierto? Como lo que te pasó, a veces conversamos, Mauro, no sé si lo hablamos en el podcast o fuera. Pero no es que tú quieras que tus papás te vengan a ayudar, pero tú sabes que están, entonces el que no estén te genera una sensación de estar desprotegido que yo no había sentido antes, que está esta presencia, siempre, 24/7, aunque no le vayas a pedir, tú sabes que están tus papás. Y decirle a otra persona, así como, no, yo tengo rabia con mi papá. Y creo que una vez la Ali que estuvo en el capítulo pasado, me habló de eso y me dijo que ella tenía rabia con su mamá de por qué se había ido. Y lo dijo y fue como... Pues yo siento cuando tú hablas con alguien que ha pasado por lo mismo es un relajo, porque puedes como abrirte y ser más sincero, y ella lo dijo como, no, y sabes que yo tuve mucho tiempo rabia con mi mamá porque se había ido, y yo me sentí como, oh, yo también, ¿no? Digo, ¿por qué se fueron? O mi mamá, ¿por qué no estuvo? No sé, un montón de cosas. Entonces me ayudó a conversarlo con otra persona que a Alison lo dijera, porque fue como que me diera permiso para también decirlo. Antes no lo había hecho porque no sentía que no podía permitir sentirme así y menos hablarlo, ¿cachai? A mí me pasó una situación súper particular, por eso preguntaba el tema de estas etapas, y en donde cuando yo pasé el orden de las etapas, porque te la enseñan, porque como les digo, he experimentado el tema de hablar con una persona que habla sobre tanatología, que hace tratamientos sobre tanatología, y me dice, y yo cuando me descubrí en la etapa del enojo, la culpa y la tristeza, me pasó mucho antes que de hecho, cuando supe la enfermedad de mi mamá, fue como, ¿por qué no te cuidaste? Porque yo sé que esto va a terminar en lo que va a terminar. O rabia con ella. Y fue rabia, y fue enojo, así como, esto te pasa, esto es culpa tuya, así textual.
Y después fue rabia conmigo en el momento, así como ya, tengo que hacer esto porque tengo que ser más firme con esto, así como yo soy del área de la salud. Y ahí entró el tema de esta racionalización para desviar la rabia y la culpa. Claro, y el dolor que implica. Claro. Entonces ahí vino. Después hubo una situación en donde como que yo desde el día que a mi madre le dieron el diagnóstico, yo ya sabía que ella iba a morir pronto. ¿Cuánto tiempo? Duró un año. Duró un poquito menos de lo que decía el doctor, pero yo ya lo sabía en el sentido de que los diagnósticos de... Ella tuvo cáncer... ¿cómo se llama esto? A la vejiga, y después tuvo cáncer a los huesos. Entonces el cáncer a los huesos, el último cáncer que te da es a los pulmones, porque son células que son altas y ricas en oxígeno. Entonces el cáncer le cuesta vivir en ambientes oxidativos. ¿Sí? Entonces cuando me dijeron cáncer a los huesos, yo dije ya, de los huesos a los pulmones son semanas. Entonces yo dije, ya se va a morir este año. Y se murió en 19 de noviembre. Me alcanzó a llegar al año. Ella la diagnosticaron en enero, me acuerdo, en febrero. Y se murió en noviembre. Y yo ya sabía que se moría así como que máximo tenía un año. Según los médicos que podían durar hasta 2 y cosas por el estilo. Entonces para mí fue, aparte que todas estas etapas también fueron como bien comprimidas por el tema del periodo, también fue muy comprimido. Pero ese año para mí fueron 5 años de estar cuidando a una persona. Porque que depende de una persona, creo que también lo hemos hablado, y que depende de una persona completamente de ti, que es adulta, es muy distinto a que dependa de un niño. Las necesidades son distintas, las comprensiones son distintas, las exigencias también son distintas, entonces cae un poquito más de estrés y la concepción de realidad también es distinta. Así como, ¿por qué no lo puede hacer? Es porque no lo puede hacer. Porque no lo puede hacer, no es porque no quiera, porque no lo puede hacer, o porque sus capacidades mentales o físicas o emocionales no le dan, porque hay un tema de enfermedad ahí, o sea, de condición. ¿Sí? Entonces es una situación. Mauro, por ahí hablaste como de la negociación, porque es la siguiente fase. Sí. ¿Tú quieres explicar en qué consiste la negociación o el pacto, que también se conoce como si hicieras un pacto? O sea, yo creo que en la negociación uno como que va siendo presente y consciente de que esa persona ya no va a estar ahí como antes, y uno tiene que empezar a ver de qué forma va a seguir su vida sin esa persona. Tiene que empezar a evaluar también en esta etapa de negociación, como dice la palabra, como una posibilidad de cómo se te reestructura tu vida producto de la ausencia de esa persona. Como que ahí por eso viene la tristeza, porque uno viene ahí viene la negociación y la tristeza vienen en conjunto, porque uno también se da la etapa, el espacio de manifestar ese grado de vulnerabilidad y de aceptarlo. Y es la etapa donde uno se conecta más con, incluso como de poder llorar a esa persona, pero llorarlo bien, no llorarlo con esa impotencia, no con esa rabia de que ya no esté, sino honrando lo que fue y significó en tu vida también. Que después como, nuevamente viene como con el tránsito, es como con transiciones. Viene la negociación y después viene como ese tránsito a la aceptación. Que en vez de resignación, en vez de vivir una resignación,
finalmente realmente uno dice ya, ¿qué me aportó esta persona en la vida y cómo sigo llevando, en la etapa de la aceptación que la vamos a ver después, cómo sigo llevando y honrando a esa persona? Entonces, en esa negociación está en una serie de experiencias, de discursos, de confrontación también con tu vulnerabilidad de que esa tristeza te acompañe y la puedas como digerir y transitar de todas las formas posibles. Y eso, la compañía de tu familia es fundamental, veo yo. En la red de apoyo, en tramitar esa tristeza y poder ver los puntos que convergía esa persona contigo, hace que esa etapa se pueda transitar de una manera más sana. Claro. Y sería como inverosímil pensar de que desde el suceso que es traumático, o sea, que se siente en el cuerpo, y que te genera el duelo, pase luego como listo, pasó tal cosa, lo acepto y sigo con mi vida, porque hay toda una transformación también de tu ser, en el que pasas a tratar de entender o de negociar o de qué cosas voy haciendo en estos espacios donde esta persona ya no está. Yo recuerdo como en algún momento voy a la casa y voy a tomar el teléfono para avisar que voy subiendo y es como caer en cuenta, hoy ya no hay nadie a quien le tenga que avisar que voy a la casa. Son como esas pequeñas cosas que van pasando en esta transición de darte cuenta, de vivir la emoción que sientas en el momento, que ya es como más tristeza, como dices tú, y ir, no sé, teniendo como otro espacio, que yo pasaba los fines de semana con mi papá o íbamos con mi papá a la casa de mi abuelita, y ahora voy a la casa de mis tíos. Y a veces escuchamos como los vinilos del artista preferido de mi papá, yo me hice una playlist, la tengo en YouTube, con toda la música que le gustaba a mi papá, que escuchaba música rock de los 60, de los 70, entonces cuando yo quiero como honrarlo, o escucharlo, o sentirme que me acompaña, yo pongo esa música. La escuchaba donde mis tíos. Oye, que heavy el tema de la música, de conectar con un familiar en torno a la música, porque Zulek siempre se burla de mí, porque mi playlist no ha cambiado desde el 99. ¿Verdad que? De hecho, cuando aparece esto como Spotify Recap o YouTube Recap y todas esas cuestiones, de cada año, así como cuáles son los artistas que escuchaste cada año, cuáles son las playlists que escuchaste cada año, para mí todos los años son la misma, es igual. Pero ahora que lo estaba pensando, no es por justificar tampoco, pero yo aprendí a escuchar música por mi mamá. O sea, mi mamá tenía una colección gigante de los Beatles, tenía una colección gigante de Led Zeppelin, tenía una colección gigante de todos esos grupos así setentosos, así Rolling Stone, muy poco de Queen, pero sí tenía de Queen, porque Queen es más ochentero, más que setentoso, es ochentero, pero tenía todo esto, y es música que yo sigo escuchando hasta el día de hoy, hasta hace unos minutos atrás. Entonces, yo creo que de alguna manera es como estar constante, porque esa música siempre estuvo en mi casa. Además, mi mamá siempre mi mamá no ponía radio, ponía sus canciones. Y cuando perdió los vinilos, le pidió a un primo mío que le pasara todas las canciones que él tenía, se las pasara a cassette. Y me acuerdo que yo heredé una cuestión de cassette gigante, y después al mismo primo le pedimos que nos pasara todas esas cuestiones a CD. Ya después existió Spotify, no sé, pero tenía después un estuche que todavía lo tengo, un estuche lleno de CD. ¿Sí? Y eso ha sido de mi mamá, y yo creo que eso lo he traído de mi mamá constantemente. Una forma de recordar, es una forma de honrar, sentir, claro, honrar. Escuchar antes Neil Diamond era llanto así. 3, 2, 1. Y ahora distinto. De hecho, recordar como escuchar su voz,
las bromas que él decía. Y mi papá tenía un humor un poco negro, un poco irónico. y, y sí, ahora yo escucho su música y me siento como que me acompaña. Y me tomó harto tiempo, me tomó harto añitos llegar a ese estado. Igual, es importante ahí, como dicen ustedes, como en ese periodo, o sea, los elementos que nos ayudan a volver a recordar esa persona que no está en este plano físico, pero la cantidad de cosas que los unieron, que generaron esa relación. Entonces, finalmente también es bonito volver a experimentar, incluso aunque tengo uno una pena en un momento, un año, y viene una situación donde tú compartías con esa persona, igual te puede, ya como hay una parte tuya, por lo menos en mi experiencia, que se reactiva un poco la pena, pero ya vivía de una manera distinta. Como, no sé si le ha pasado a ustedes, como que estas etapas del duelo es como que se viven en distintos momentos, en distintas situaciones, o momentos que te habría gustado que esa persona estuviera contigo. O que hace todo el loop rápido y dice, ya, no está, me vino rabia, pucha, me habría gustado que hubiera experimentado esa etapa conmigo. Después viene la penita y después viene como la aceptación, bueno, igual está, y lo honro de esta forma. No sé si les ha pasado a ustedes como que estas etapas, que no son lineales, igual están presentes en distintos momentos, a pesar de que como que siento que la aceptación y como que esto nunca más va a ocurrir, siento que el duelo, uno aprende a vivir con la pérdida. Como que esto no tiene como una etapa final, no tiene un punto final. Claro. Sí, y sabes que la Ali en algún momento me dijo, es que a mí me marcó mucho porque me dijo que a ella le había durado como un año. Y yo estaba muy internamente pensando que cuándo iba a pasar el año, porque esto me duele mucho, necesito que pase el año, por favor. Y cuando pasó el año, yo seguía igual, pues pues no me tomó un año, me tomó como 3 años. Año el cuarto de mi mamá y de mi papá. Pero yo me sentía desesperada. Aún así siento que sí viví los procesos. La depresión, si yo miro para atrás digo, esto es súper mal. Porque no me di cuenta, pero ahora que veo para atrás, escucho las narrativas de otra persona y digo, uy, esto es súper complicado. Entonces sí, yo creo que estuvo como más o menos marcada las fases versus otras personas, entre comillas un poco largas, pero bien vividas. Ya, perfecto. Y sí, aún si bien las pasé, no es como que listo, pasé de curso, sigamos. No es así, como que siguen los momentos, a lo mejor los estados duran momentos, así un estado de unos minutos, me largo a llorar así tremendamente y listo, sigamos. Con mi papá y luego mi mamá, ya. Otro llanto más y luego sí, seguimos y sí, pues, va como que vas y vienes, solamente que la intensidad es menor, a veces estás llorando, pero te estás riendo porque te estás acordando de algo. Sí, es distinto. Me pasó que tuve... Bueno, siempre pasa que uno en esas situaciones tiene a una persona especial, ya sea para bien o para mal, en esos momentos. Y tuve una persona especial en el sentido de que me dijo 2 frases que me marcaron de por vida. No sé si están correctas, pero me marcaron también mucho. Que fue cuando se murió mi mamá. El día... No, como las semanas antes de que se muriera mi mamá. Estábamos hablando sobre el tema y yo le dije, no, se va a morir. Y a ella se le habían muerto también los papás. Y me dijo algo que creo que es verdad, que básicamente el dolor se va, pero la pena siempre te acompaña de alguna manera. O el recuerdo siempre te va acompañando. Y de hecho como que aún en estos momentos que lo estamos hablando y que lo estamos compartiendo con el mundo, de repente sentimos ese cosquilleo en la garganta y esa cuestión en el corazón y decir, uy, por suerte no estoy de pie porque si no me tiritarían las piernas. ¿Te das cuenta? Entonces yo creo que eso es parte de la pena. La pena nunca se te va a ir. Pero en el caso... Y después me tiró otra frase que fue después
de que muriera mi mamá y estábamos preparando el tema del funeral. Y como yo les digo, mi mamá conectaba mucho con la música. Y mi mamá quería que pusieran una canción de los Beatles en su funeral, que era I Wanna Hold Your Hands. Y me acuerdo que un sobrino de mi mamá llegó, agarró una de estas radios Bluetooth portátiles, todos súper serios, todos súper... Y de repente, de la nada, en plena cuestión, así como esta película de los 60, que está el tipo con la radio, él levantó la radio y pum, y puso la canción. Mi familia, que eran los hermanos de mi mamá y mis tíos, así como que se querían ocultar porque decían, ay, la Carmencita ya no se podía ir tranquila, ¿cachai? Y yo estaba súper orgulloso porque era lo que quería mi mamá, en definitiva. Pero ella me dijo así como, ten cuidado con elegir las canciones porque te van a hacer llorar. Puede ser que esa canción después la asocias a un tema muy doloroso para ti, entonces que no vaya a ser una canción que a ti también te guste. Me encanta esa canción, creo que es mi canción favorita y me hace reír mucho. No porque I Wanna Hold Your Hands de los Beatles. I wanna hold your hands. Pero no me hace, no me da risa porque por el hecho de mi mamá ni nada de eso. Me hace reír mucho porque para mí me recuerda mucho a una etapa de infancia, más que la muerte de mi mamá. Entonces como que concateno recuerdos, así como que primero me recuerdo, cuando escucho esa canción, recuerdo mi etapa de infancia y después recuerdo lo que me dijo esta amiga y después recuerdo el funeral de mi mamá. Entonces voy así, como en inverso, así como muy desordenado. ¿Sabéis qué? Ahora que lo comentáis, es importante esto como desde el minuto 1, esto que se haga la voluntad de la persona que parte, es como que deja estipulado desde el minuto como inicialmente, el cómo vas a vivir el duelo también. Es como que no queda gente. Me acuerdo de también como muy parecido al tuyo. Es increíble, hay muchas cosas que hemos conversado a lo largo del podcast que concordamos en nuestra forma de vivir la infancia, adolescencia o las pérdidas. Pero mi viejo quería que ese día se viviera con alegría y como con esa sensación de ojalá no estén llorando, ojalá no lloren, pero con alegría. Como de hecho mi papá era de religión judía pero no creía como en la forma que no quería que lo enterraran, quería que lo cremaran. ¿Ya? Y fue un día viernes que no se puede enterrar, ni quemar, ni nada, y lo quemaron igual. Entonces como que incluso fue contrerita desde el principio y al final. Y una de las cosas que más me acuerdo es que vino harta gente, que increíble, porque mi papá era bien de humor negro y como Nelson, como tu papá, y a todos les generaba como ese como recelo, como te amo pero te odio. Ya, igual te voy a estar presente contigo, ¿cachai? Entonces, pero lo que más me acuerdo fueron las anécdotas. Como que se marcó de manera muy espontánea, como que hubo ciertas personas que le pedimos como cada hijo de mamá dio su discurso para honrar a mi papá y despedirse, y después dejamos el micrófono abierto. Y hubo personas que de la nada decía, pero ¿por qué apareció él? Tiene toda la razón. Y empezó a contar una anécdota de lo que había influido en la vida de mi papá en esa persona, y eran anécdotas tragicómicas, y entonces al final fue funeral, todo el mundo se empezó a reír y decía, mi viejo, hasta el momento final manipulando y controlando el cómo quería morir. Sí, y que igual hay... No, que eso finalmente te ayuda mucho, como cómo marcó el inicio del momento que ya no estaba esa persona, cómo se vivió y se honró esa persona, dejar como ese dejo, que cómo lo operacionalizas para que esa persona, aunque no esté en el plano físico, esté presente contigo en ese momento. Y lo encontré genial. Yo creo que el tema el parlante, pusieron el parlante con la música del Resistiré.
y My Way, y con la música, y un tío que hablaba Span English. Como que con más. Esto es como. Fue muy chistoso. Fue de manera en realidad. Oye, yo creo que es muy esencial el tema de los... Porque mi mamá no quería funeral, de hecho. Quería también, así como, no, yo creo que hagan un carrete y que me cremen. Así. La cremamos, pero igual se hizo el rito del funeral. Y para mí el funeral no fue fue un ritual que no es para la persona que murió, sino que es para las personas que lo van a visitar, lo van a ver, y que necesitan despedirse. Pero creo que en general es una situación que es súper necesaria para todo el mundo, el tener ese momento de traspaso, porque para mí el funeral fue cuando fuimos a... Esto no lo puedo contar, o sea, si es que Servicios de Salud me escucha, yo no lo hice, pero fuimos a tirar la ceniza de mi mamá al mar. He conocido cada historia respecto a eso. No, pero nosotros sí fuimos, lo hicimos bien. No, nadie terminó tragando ceniza ni nada por el estilo o bañado en ceniza. Y yo por el caso es que así fue. No, acá lo hicimos bien, lo hicimos o sea, a favor del viento y todo el asunto, y lo hicimos no en alta mar, pero sí bien al fondo. Y fue un tema, fue un tema el hecho, porque yo sabía que yo lo tenía que hacer, porque mi mamá me dijo, no quiero funeral, quiero que me cremen y quiero que tiren mis cenizas. Eso fue lo único que me dijo mi mamá. Y yo sabía que lo tenía que hacer, pero no lo hice en el momento, no lo hice ni al año ni a los años, lo hice después de casi 5 o 6 años. Y andaba yo ahí, yo me cambiaba de ciudad y andaba allí con la urna de mi mamá. Hasta que se la dejé a una tía y mi tía la cuidaba. Y fue mi tía que llegó y dijo, ya tenemos que botar la ceniza de tu mamá. Y fue como, ya. Y yo no estaba así como consciente. Dije, ya, hay que hacerlo. ¿Y dónde va a ser? Va a ser en tal lugar. No lo voy a decir para que no vayan a hacerlo. Marcó igual un punto de... Es que para mí eso fue el funeral, po. real, así como... Sí, para mí fue ese el funeral. Fue ese, porque el otro funeral, incluso, yo me acuerdo, yo cometí yo metía las patas, igual que mi mamá metía las patas en esas situaciones, porque yo soy una persona que soy agnóstica. Para los que no sepan qué es agnóstico, no significa que no soy creyente, al contrario, soy creyente, pero no soy religioso, católico, apostólico o de ese tipo. Entonces había mucha gente que era muy creyente que llegó al funeral y se persinaban y lloraban y cuestiones así. Y había un sobrino de mi mamá que estaba muy afectado, que yo lo conocí poco a él, pero mi mamá para él fue otra mamá. ¿Sí? Entonces él estaba como llorando así y yo estaba como ahí tranquilo, como mirando todo, como ya, tengo que estar acá, como que pucha, esto no es lo que quería mi mamá, pero era eso, irme contra mi familia. Y de repente lo agarro a él, ¿cachai? Porque estaba llorando, estaba muy acongojado, y le dije, oye, pero tranquilo, esto no es para ti, esto es para las otras personas, esto es un show. Y me escucharon decir eso en el funeral, que esto era un show, y bueno, me llegaron unas críticas así horribles, pero me di cuenta que claro, sí, es un show. Eso era un show, porque el verdadero funeral era el que yo sentía cuando recién me despedí. Y pasaron 5 años. 5 o 6 años, no me acuerdo cuánto fue. Soleil me acompañó, pues. Soleil me estaba acompañando en esa. Ahí está encima del bote con el chaleco. Tengo prueba y una testigo que no nos cayó la ceniza. Sí, ahí hay una prueba de que salió todo bien, de hecho. Oye, una consulta paréntesis. ¿Ustedes cuándo se conocieron? ¿Ya había fallecido los papás respectivos? No. ¿Ustedes Los del Lau ya habían fallecido.
Sí. Ya. De hecho, y yo me sabía como la historia del lago y todo eso, pero no la entendía a tal profundidad hasta que me pasó a mí. No hay forma de entenderlo si no te ha pasado, porque no puedes como tener ese nivel de empatía por una persona si no. Entonces a veces cuando después lo contaba acá o así como no sé, random, era como que lo estaba escuchando de nuevo. No, como dimensionando cuando le pasó lo de la crisis de pánico en urgencia. No, ¿dónde fue? En tu casa. Fue mi casa, fue mi casa. Por suerte no me pasó. Pero que tú sí. estabas trabajando en urgencia. Sí. Entonces, bueno, son distintos los procesos. Hay algo que yo tengo que hacer, ya no lo hago. Y lo había, bueno, en 4 años y me han pasado 4 años. Y yo creo que es eso, como de dar el paso de seguir asimilando cosas. Sí, es heavy porque hay gente que puede entenderte, pero empatizar a nivel profundo es difícil, es distinto a menos que hayan vivido una situación así. Te pueden entender, te pueden ayudar y acompañar. Pero de repente, ponte tú, hay bromas, o hay diálogos, o hay frases que tú puedes lanzar y que otra persona no va a entender lo que tú estás diciendo. A menos que haya pasado por esa situación. Ay, ¿sabes que hay otras cosas como que yo pienso que tal vez exagero, pero tu conciencia de que las personas se van a morir, obviamente es mayor, entonces tratas de aprovechar más el tiempo. Sí. Y yo veo como pares, como con sus papás, y es como que me dan ganas de decirle, no, pero anda a estar con él, anda a almorzar con él, sácate más fotos, como lo que tú quisiste hacer de pronto. Hoy, como hay una canción de Bad Bunny que dice algo de debí sacarme más fotos de cuando te tuve, algo así. Es como una sensación así y que ya no lo hiciste y ya está todo bien, pero luego ves como a tus pares y te dan ganas de decir, oye, aprovecha o acompañar a tu papá en ese proceso es una bendición. Yo sé que te sientes un peso, yo sé que te sientes como que quieres ser hija, pero al mismo tiempo estás cuidando, entonces, verdad que te pone un poco pesada, así como, ya, pero tiene que almorzar. Y te toca, pero hay Algo nuevo. hay otras emociones también ahí en tener que transitar la etapa de tus papás. Hay rabia también, sí, verdad, a veces me enojaba, pero no se puede saltar la comida. Pero después igual te sientes agradecido de haberlo vivido. Y la fase que hemos estado un poco hablando entre medio es la 4ª fase, que es la depresión. Es cuando realmente ya tu cuerpo pasa como ese estado porque hay una falta de energía, puede estar asociado con aislamiento y con desinterés. Claramente hay cosas que ya no son prioridad, no son importantes y me parece un poco lógico que si estás atendiendo tantas emociones, requieras ir hacia adentro en este proceso. Y es una depresión de sistemas también. Acá puede haber un desequilibrio del sueño, del hambre, hacia acá como un desorden. No necesariamente es justo tal, puede que empiece antes y todo, pero en esta fase es donde más se manifiesta. Insomnio, no tener hambre, dormir durante el día, no tener energía, no tener ganas de salir. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Fue una fase marcada? Yo sabes que en mi caso, cuando me venían esos momentos cuando me venían esos momentos de tristeza o de pena o de aislamiento, mi tendencia media ansiosa me hacía
salir hacia afuera. Y de alguna forma honrar a mi papá igualmente desde, no sé, mi papá le gustaba ir a comer a ciertas cosas o prepararle ciertas cosas y lo recordaba así, como para hacerlo más dulce. Pero hay que distinguir una cosa, que uno lo puede vivir desde la tristeza y a veces el duelo se vuelve medio patológico y uno lo vive desde la depresión. Entonces, cuando uno queda como estancado en ese estado de tristeza y repliegue y de aislamiento, ya estamos hablando de que esa etapa se está viviendo de una manera más complicada, dependiendo de la cantidad de tiempo que pase. Entonces, a veces... Algo razonable, no hay una regla. No hay. No, ¿Cuánto tú dices, ya es algo patológico, lleva mucho tiempo? más allá de 2-3 meses. Sí, es como la cronicidad. Es la cronicidad. Sí. Ya esto no es agudo, es crónico. Pero... ¿Sabes qué? Sí. Es que es súper divertida cuando hacen las descripciones, porque yo en mi forma de ser, yo soy súper ermitaño. Soy muy ermitaño, pero ¿sabes cómo vivir la depresión? Hacia afuera, completamente lo contrario. Salía mucho, pero como para evitar estar solo. Entonces, me acuerdo que una cosa que yo no hago nunca, no la hice nunca en la universidad, pero después de que murió mi mamá la empecé a hacer, que era que salía del trabajo, ponte tú, no sé, un viernes o un sábado, salía del trabajo, inmediatamente llamaba a un amigo y le decía, oye, vaya a hacer algo, ¿por qué no te vayas a la casa? O si no me voy yo, me autoinvitaba de repente. ¿Cachai? Oye, estoy afuera de tu casa. Estoy afuera de tu casa, oye, sé que... No, la típica, que estoy pasando cerca de tu casa, oye, ¿bajo? ¿Cachai? Onda, ¿me bajo? Entonces era como que... Por lo menos... a mí me pasó eso, que me fui de una forma de ser a la otra, completamente distinta a lo que yo era. O a lo que soy, en realidad. Y fue divertido porque te das cuenta de que esas actitudes te desgastan mucho más. Sí, po, son pan para hoy, mañana como... Porque... Porque de alguna... Por la necesidad de verte bien, de verte funcional No, hacia el entorno. no sé si de verme bien o verme funcional, pero sí... No, yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que va más por ahí. Porque mientras yo puede ser que está fuera el discurso subconsciente en mi mente. No te lo digo que yo lo dijera así, pero puede ser que dentro de mi mente se dijera, mientras la gente me ve que estoy saliendo, que estoy así, que no me aíslo, la gente no me va a preguntar por el tema. ¿Sabes? Como que o no voy a tener que enfrentar esta situación. Entonces, esto te lo estoy diciendo el yo de ahora, ¿no? El yo de esa época no tenía idea de lo que estaba haciendo, simplemente reaccionaba a las situaciones. Pero puede ser que vaya por ese estilo. Pero me pasa de que claro, yo no tenía esa conciencia de por qué estaba teniendo estas reacciones. Entonces ahora sí digo, fue una depresión, fue un momento de depresión en el cual yo no lo pude gestionar, y que la manera de gestionarlo era saliendo a carretear, de fiesta y cosas por el estilo, y no era una depresión completamente. Sí. Es una manera, se dice como es una manera ansiosa, eufórica de vivir esa etapa. Claro,
mucha gente cree que la depresión es una persona que está todo el día cabizbaja, o llorando, o encerrado, cuestiones así, ¿no? Y la depresión tiene muchas caras. Recuerda lo que hablamos en el capítulo del dolor en los hombres, y mucho tenía que ver con seguir siendo funcional, seguir yendo a trabajar y yendo al gimnasio. Sí, yo creo que vamos por ahí. Sí, yo creo que vamos por ese sentido. Que al final yo creo que hay una parte de ellos que todos de alguna manera hemos experimentado distintas pérdidas y como que se genera como un reflejo. Como que hay una parte de nosotros, como dicen ustedes, que ya nos mostramos funcionales ante los hombres, por ejemplo, entre pares, pero tampoco queremos mostrar ese grado de vulnerabilidad porque o no preguntamos cómo se siente el otro, porque reactiva también una parte del proceso de esa persona que de la otra persona que está preguntando. Es como un reflejo, un grado como de espejo. Entonces finalmente todos evitamos, todos nos desconectamos, nadie habla del tema. Hay una necesidad como de no hablar, de no comunicarnos. Entonces evitamos como transitar de una buena manera ese estado de tristeza o de depresión, que es una depresión también saludable, po. O sea, es una... Igual en parte porque tu red de apoyo te quiere ver bien, entonces tú también como que quieres verte bien porque ellos están apoyando. Pero claro, es un entendimiento que viene, pues... O sea, sí. ¿Ah? Por estado en que salí harto, así como juntémonos, lo mismo que dice y bueno, no lo pude sostener mucho tiempo. Hoy iba a almorzar donde mis tías, no sé qué, pero llegaba a la casa y chao, o sea, todo el mundo, adiós, acostarse, tapada. Ya cumplí. Sí, ya lo hice, ya lo di todo, me mostré bien, y claro, poder estar consciente que lo estás haciendo por el otro, pero también tú quieres como, necesitas estar bien, ¿cierto? Y claro, los desórdenes de sueño, yo me manejé mucho con aromaterapia. Al principio no, voy a ser sincera, creo que la primera semana o semana y media, 2, no quería ningún aceite, era como que rechazaba hasta los aceites, rechazaba hasta como eso. Mira, qué profundo. Y mi mamá se como desahuciaron. Le hicieron una intervención en que eso podía durar un mes o un año. No había Entonces yo me fui a vivir con ella y a cuidarla y todo el proceso. Y en ese proceso en que yo la estaba cuidando, mi papá se enferma y le dan un diagnóstico también de desahucio. Me vuelvo a Valparaíso, mi mamá ya estaba mejor, ya podía como que hacer cosas ella, ser más autónoma. Y empiezo como con mi papá, lo mismo, examen, así que desde ese punto hasta que se fue fueron 4 meses. Entonces me encerré una semana y media antes de volver donde mi mamá y volver como a lo mismo. Era como que tampoco García. Sí, porque tengo que recuperarme y tengo que volver a lo que estaba y volver a ser hija cuidadora. Entonces esa semana y media, después volví así con mi mamá, vamos de nuevo 3 meses, mi mamá se fue a los 3 meses, volví a mi casa a Valparaíso y ahí así a hundirme, déjenme tranquila. Y así hubo un punto en que yo dije ya, es que yo recomiendo la aromaterapia, recomiendo varias herramientas que usé, pero en verdad un punto que yo dije no, yo no puedo lidiar conmigo, o sea, ya no puedo, necesito ayuda externa, y ahí tomé sesiones con un psicólogo. Camila Oriental. ¿Se está escuchando por ahí? Sí. Cuando el autor al inicio decía vayan a un profesional, realmente, o sea, ya tus amigas te apañan, tu red de apoyo también, tus herramientas, mi aceite. Yo usé mucho, al principio no, hay una mezcla que se llama Consuelo, con Sol, y la odiaba, la detestaba, me daba náuseas el aroma. Así de rechazo tenía, y la empecé a ocupar de a poco y todavía la
comprando, trayendo, que es para trabajar los puntuales. Pero fue a poco y ya dije, necesito ayuda profesional. Y de ahí empecé a tomar sesiones. Fue súper bueno, me ayudó en esta transición, ¿cierto? De la depresión. Y fue intenso. Y me acuerdo que alojé un tiempo a una amiga en mi casa porque ciertas situaciones y ella también estaba en depresión. Y yo la veía y como que la veía y dije, oye, estuve así, no me pude percibir de esa manera, pero la veía y decía, oh Dios mío, yo estuve así como... Me acuerdo que el impacto fue porque la vi con una estresada caminando como por el pasillo del baño, saliendo de la pista. Uy, dije, Gabriel, me ayuda a proceso. Gracias, por favor, conseguido. Y entré ahí como en burnout, ahí fue como que todo se intensificó en ese proceso. Fue bonito porque hay procesos como de dolores intensos que son transformadores en tu ser. Y yo siento que un poco para dando la vuelta entre la depresión y pasar a la aceptación, bueno, y todas las fases te llevan a esa transformación para poder permitirte aceptarlo también, aceptar que el duelo no es solo por tus padres, sino también por ti, porque ya eres otra persona. Ya un momento fue como, ya no soy hija, igual sí lo eres, igual, pero una parte del dijo, ya no soy hija. En la transición de pandemia falleció mis dos abuelitas, mi abuelito ya habían fallecido, pero mis dos abuelitas también, luego mi papá, luego mi mamá, y luego está ahí como sola. O sea, también es una transición de tú con un nuevo ser, sí, adulto. Yo concuerdo contigo, como que la parte que como esta transición a la aceptación es como, no es olvidar, no es como olvidarse de la persona o superarla, es como poder integrar como esa pérdida y como integrarla como una nueva forma de vincularse con esa persona. Y empezar a aceptar también de que vaya a tener que retomar tu vida, tu rutina, y donde vaya a tener momentos donde vas a poder recordarlo, o van a haber situaciones que van a invocar o a invitar a que lo puedas recordar ya de una forma distinta. Yo concuerdo contigo, como que hay una maduración, como que uno se vuelve más consciente de la vida y uno se vuelve más como que te pegáis una etapa después de la crisis, un crecimiento. Y asumí una posición de tener como a un papá o una mamá interna en uno, como de reflejar ese papá o mamá que en uno. No sé si les pasó a ustedes, pero por lo menos a mí, como... Y sigo siendo pero chico muchas cosas, pero en otras como que noto que me pegué el crecidón. Sí, hay un momento de la juventud donde uno reniega los rasgos de los padres. Y después cuando mueren, uno los encuentra en sí mismo. Yo me encuentro diciendo de repente frases de mi mamá o de repente encuentro reacciones de ella en mí. Perfectamente, así como... o no sé si frases, pero sí como emociones que uno imprimía dentro de ciertas situaciones. Y es como, oye, esto lo hubiera hecho mi mamá así. Y es como, ¿por qué? Y es porque un monito no come durazno hasta que vea a otro monito comiendo durazno. Es así la cosa. O sea, uno aprende a reaccionar como vio a los otros adultos reaccionar. Entonces, así, aunque uno lo niegue, va a ser así. Oye, ¿qué pasa con las personas que se quedan pegadas en alguna de estas etapas? ¿Qué pasa con estas personas? ¿Cómo lo podemos observar? ¿Cuáles son los detonantes? Porque, por ejemplo, nosotros podemos decir, a nosotros nos pasó esto. O nos está pasando esto actualmente. Pero hay otras personas que lo viven de una manera mucho más intensa, que es la parte de la depresión, la continúan y viven su vida en un estado de depresión. O hay personas que de repente también viven en este estado de
de rabia. Yo creo que al final, como decís tú, como que en esa etapa como de estancamiento le están dando una forma, o a través de la rabia, o a través de la negación, o a través de la depresión, le están dando un sentido a su vida. Yo creo que todo el mundo, todas las personas necesitan darle un sentido. Entonces, incluso en esta etapa de estancamiento, yo lo he podido ver como este victimismo, como ¿por qué a mí? ¿Cachai? Entonces, como que se justifican y le vuelven a dar otro sentido a su vida, pero desde esa lógica. No sé si ustedes han podido ver a otras personas en ese sentido, o si les pasó en algún momento. Yo no sé si pasó, pero es que me hace mucho sentido porque, o sea, no es que me haga sentido, sino que lo que pasa es que uno tiende a confundir el victimismo de ciertas situaciones que se van generando también a procesos mentales, o también a otras herramientas psicológicas, como podemos hablar de las personas que son narcisistas también, que también tienen grados de victimismo, tienen grados hay como tipos de narcisistas, a eso voy. Entonces de repente uno no sabe si es porque han sufrido una situación de pérdida, un dolor, un duelo, o han tenido una crianza de cierta manera. Entonces como que diferenciar eso, para mí por lo menos, ha sido muy difícil en otras personas, ¿no? Como que me cuesta entenderlo. Pero sí he visto, por ejemplo, gente que pasa toda su vida en depresión y tienen esa depresión como media funcional, como que asumen que está, y tampoco buscan ayuda, tampoco buscan alguien que los apoye. Entonces me ha tocado ver esas situaciones en donde muchas veces creo que no necesitan a alguien que lo escuche, sino que necesitan poder desbordarse. Es como una justificación, porque ahí se genera como un fenómeno bien interesante, que es como la ganancia secundaria producto de la pérdida de esa persona. Y al final la persona se vuelve un poquito más como infantilizada, y es como decir, aquí estoy. ¿Cachai? Es como justificar el poder que me acompaña, porque de alguna manera estoy entregando un discurso, incluso justifican el haber perdido a esa persona, ¿sí? Como una manera de volver a revalidar esa necesidad de sentirse escuchado o protegidos incluso. Entonces funciona de una manera bien diversa, po. Sí. Pero ahí lo está como del aspecto más patológico, más que patológico, como desde sí, como cuando pasamos de la tristeza a la depresión. Claro. Porque es que, claro, hay personas que viven en esa situación y uno no, y cuesta hablar de como una disfunción social. ¿Sabes? Porque igual son funcionales, igual viven, existen. Hay otras personas que viven a costa de, pero hay otros que son muy funcionales y que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero en el día a día nos topamos con gente que está viviendo un duelo. Está viviendo un dolor especialmente y particularmente las personas que de esta generación adulta que pasaron por el tema de la crisis sanitaria. Pero mucha gente que murió en esa época. Sí, conectadas con la pandemia. Y que pasaron por situaciones en donde se alteró esta ruta normal porque era como no los puedes ver, no lo puedes enterrar, no lo puedes tocar, no puedes ir a velarlo, no puedes hacer nada. Había este extremismo de cuestiones que está bien por temas sanitarios, algunas cosas, pero hay otras cuestiones que también interrumpieron como no sé si el normal desarrollo, pero el desarrollo aceptado socialmente que había en la época antes de la pandemia.
de tener que velarlo, de poder estar ahí, de poder juntarse, de poder ir a un funeral o cosas por el estilo, de poder despedirse incluso, porque hay gente que llegó, les afectó y estuvieron 2 días. Fíjate que ahora que lo mencionáis, estaba viendo un poco las estadísticas que no habíamos mencionado en el programa. Y acá de que se generó en la época de la pandemia un 30% más de casos de depresión, producto de esta falta de ritual de despedida, que muchos simplemente los enterraron así, incluso en grupos, y no pudieron tener ese espacio. 30% más. 30% es harto. Un tercio de Es la harto. población. Según sí, hizo un registro, esto fue generalizado, no en Chile, sino generalizado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, si alguien quiere revisarlo. Sí, es mucho. Si ustedes le tuvieran que mandar un mensaje a una persona que ha sufrido, o no sufrido, pero está en una situación en donde está en un periodo de duelo, o que tiene algún familiar enfermo, o algún familiar en una situación terminal, ¿ustedes qué le dirían? Ayudándote a sentir, ¿no? No, pero Estoy leseando todo. sí, es que independientemente de eso, porque como les decía, hay lenguajes que de repente uno no tiene por qué ser algo trascendental, a eso me refiero, no tiene que ser una frase trascendental, pero ¿qué le dirían? ¿Qué hablarían con esa persona? Sabes que yo por lo menos soy más de gestos, de acciones. Como que en ese sentido, como que le muestro que estoy ahí a disposición respecto a lo que necesite. Y si necesita salir, que salgamos. Si necesita que mandarme, como, no sé, yo soy harto de cocinar, de cocinarle. Como cosas así, como con gestos, como acciones concretas. Más que algún mensaje, como que en ese sentido salgo de mi faceta con algo botines del terapeuta y soy más Virgo y de acciones. Y de cuidar a los demás. Y de cuidarlo y apapacharlo. Y soy muy de abrazos también, como que a veces los abrazos también ayudan mucho más que 1000 palabras, como que elevan la serotonina. tipo, y la oxitocina. Sí. Sí. No sé qué. ¿Ustedes son más de palabras? Sí, o sea, espera, ¿cuál era la pregunta? ¿Ustedes qué le dirían a una persona que está en una situación de duelo o que tiene algún familiar con alguna condición terminal o algo por el estilo? Ah, ya, sí, esa era mi duda, si era como antes de o después de, porque igual es distinto. Yo creo que antes de es como estar y que la persona sepa que está haciendo lo mejor que puede. Aunque después cuando pase el tiempo igual se cuestione. No sé. Creo que lo hablaría. Ahora en mi experiencia como que me atrevería a decirlo. Y post escuchar, yo creo. Escuchar así como o quieres hablar, porque me acuerdo de una amiga que pasó por lo mismo. Como su mamá se había ido y luego la pandemia su papá, entonces después que nos juntamos ya ¿de qué quieres hablar? De esto. Y entonces la conversación era más abierta, pero no tanto como yo te aconsejo, sino yo te escucho. Yo comparto contigo, algo así. Claro. Y además que yo lo reconozco con algunas amistades que hicieron eso conmigo, como que quería hacer. Ya yo quiero salir cuando estaba hiperventilada, ya vamos para allá. Y ellas salieron conmigo. Y si yo quería estar en la casa, estamos hablando y de repente yo me quedo callada. Me acabó la batería, igual están ahí y nadie me está preguntando, oye, ¿qué te pasa? Porque hay momentos y hay momentos. Entonces creo que eso también es súper valioso, como la presencia.
Sí, concuerdo. ¿Qué mensaje le daría a alguien que yo no voy a estar así en presencia? Que se dé harto amorcito, que sea compasiva con ella misma y que va a pasar. Va a pasar. Si no se desespera. Pero yo me desespero. Con todo. No falta. No sé cómo eso, como que no desespere, que va a pasar y parte de la vida. Y si puedes hablarlo con personas que han pasado por lo mismo, va a ser más fácil abrirte y contar tu experiencia. A mí me No pasa. es un duelo de un humano, porque conozco gente que tiene el mismo sentir, pero de pronto como con alguna mascota. Sí, Sí, po. O tal vez con el duelo de ahora eres mamá. O sea, como que hay una parte tuya que ya no existe. Te transformó, eso también es un duelo. El duelo de términos de relaciones. A mí me pasa que una de las cosas que yo haría con una persona, ya sea que esté previo o posterior a la pérdida de un ser querido, yo soy súper práctico y le iría a cocinar, le iría a tender la ropa, a lavar, a hacer como esas cosas. Porque si es un cuidador, es que hay alguien que hizo eso conmigo y lo aprecio tanto porque se encargó de cosas que yo no tenía la capacidad en ese momento de encargarme, que era de mí mismo, que era lavar, cocinar, ir a comprar, hacer como esas cuestiones que uno no dimensiona. ¿Sí? Y que de alguna otra manera también te cuidan. ¿Sí? Y te dejan el espacio como mental de no tener que preocuparte también de esas otras situaciones. ¿Sí? Yo creo que yo soy esa persona. Ya sabes. Sí. Sí, de verdad, tú eres como de actos de amor. Y luego es que amor es como actos de servicio. Así como, no, si hay que limpiar no te preocupes, yo lo hago. yo me encargo y empiezo y la hago y toda la... Como esa es mi forma de mostrar el aprecio. Yo creo que es súper importante, porque la persona que está haciendo el tránsito, su duelo, a veces no tiene las palabras ni todavía no reconoce lo que está experimentando, y es tan importante que exista un otro que le ayude a hacer, como no sé, a través de gestos cotidianos de servicio, otro con una palabra que te diga, pucha, va a pasar, que seas compasivo, voy a estar aquí respecto a lo que necesites. Pero es como, siento yo que vuelvo a insistir con esta parte de poder comunicar lo que su propia vulnerabilidad. Yo creo que se aceleraría, o estas etapas que hemos hablado, si tuviéramos como sociedad la apertura de poder conversar más a calzón o calzoncillo quitado sobre algo que es inevitable y que todos, de alguna u otra manera hemos pasado. Vuelvo a rescatar el concepto de tribu en este momento, entre vida y muerte. De que lo instalemos como lo estamos hablando hoy día. Y finalmente eso también ayuda al proceso final, que es la aceptación. Sí. A todas las personas. aprovecho ¿Ah? aprovecho de dar las gracias a las personas que en su momento estuvieron ahí precisas, con actos de servicio, con palabras, escuchándome, o como decía la Su, simplemente el estar ahí sin tener que hacer nada al respecto, sin forzarse. Ayudaron mucho a ese tránsito. Agradezco a amigos, personas que ni siquiera sabía, que no esperaba que estuvieran ahí, a familia, que lo hicieran. Eso ayuda mucho. Sí. Abrirse nomás. Oye, aprovechando, bueno, decirle a todas las personas que nos están escuchando que si es que necesitan también ser escuchados, escríbanos. Recuerden que también tenemos a un profesional del área de la salud mental
Mauro, también los puede apoyar, pueden pedir cita con él directamente, pero sí, yo creo que es importante tener un soporte profesional. Yo creo que las amistades dan para mucho, pero también tienen sus límites. Y agradecerle a todas las personas que están escuchando esto, donde nosotros acá nos desnudamos un poco emocionalmente, porque no es una conversación fácil esto. Como les decíamos antes, todavía está ese picor en la garganta de repente tener que decir, oye, a mí me pasó esto. Que es tratar de poner en palabras situaciones que algunas veces son emociones que ni siquiera nosotros comprendíamos. Entonces, agradecerle básicamente por escucharnos, agradecerle a Mauro y a Zuley también por dar su vivencia, por compartir sus sentimientos y sus emociones en esas situaciones que, como decía Zuley, va a pasar. No sabes cuándo, pero sí va a pasar. Y el tiempo va generando cicatrices, pero las heridas se van cicatrizando en definitiva con el tiempo. Así que un abrazo grande. ¿Algunas palabras que decir? Quiero sumarme como a los agradecimientos de las personas que estuvieron, porque después notas como el impacto que tuvo la presencia de estas personas, como lo que te ayudaron, los que estuvieron conscientes, los que no supieron que te está ayudando en el proceso de previo a y posterior. Así que súper bendecida. Y me acuerdo que la primera sesión que tuve con el psicólogo me dijo, ¿tienes red de apoyo? Así como, ¿a quiénes son? Y como que los apuntó y todo. Y creo que yo no me había hecho tan consciente de la red de apoyo hasta que él me lo preguntó. Eso es súper importante. Y gracias por este espacio. Una de las cosas que me ayudó mucho fue, como les mencioné, escuchar a gente que había pasado por eso. Y como a normalizar, a reconocer, yo también me sentía así. Y por eso es que nos abrimos también desde este espacio vulnerable a crear este capítulo. Para que a quienes nos estén escuchando también sea un bálsamo, también sea un apoyo y también podamos sentir un poco de empatía y cercanía. Así, a muchas personas les ha pasado, les está pasando y no estás solo. O solo. Yo me sumo a las palabras, obviamente. Creo que se ha dicho todo. Y eso, que sea un espacio donde podamos hablar, ahora lo hablamos hoy día, que sea un espacio, es un episodio donde estamos hablando de algo que va a ocurrir siempre. Por lo tanto, tratar de ser lo más empático, honestos, de poder generar ese espacio de vulnerabilidad buena y empezar a dialogar de esto. Eso. Si quieren encontrarnos para asesorías de aromaterapia y de bienestar, vamos a dejar acá el link de Vive Esencial, que es nuestra cuenta, y si de pronto quieren alguna sesión personalizada de psicología con Mauro, también vamos a dejar su link para que lo puedan encontrar en redes sociales. Listo, chicos, abracitos. Abrazo. Una linda semana. Estén bien. Chao. Chao. Cuídense.